Tipos de opinión modificada. Esta NIA establece 3 tipos de opinión modificada, denominadas opinión con salvedades, opinión desfavorables, adversas y denegación de abstenciones de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuada depende de a. La naturaleza de las cuestiones que originan la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si puede contener incorrecciones materiales y b. El juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibilidades de efectos de las cuestiones de los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando a. El auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de la auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales o b. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Requerimientos. Situación en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando a. Concluya sobre la base de evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en conjunto no están libres de incorrecciones materiales. b. No pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en conjunto estén libres de incorrecciones materiales. Determinación del tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando a. Ha habido obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Concluya en la incorrección individuales o en forma agregada. Son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. O b. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en el que basar su opinión, pero concluya en los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones. No detectan si las hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión desfavorable adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya en las incorrecciones individuales o de forma agregada. Son materiales y generalizadas en los estados financieros.
Denegación de opinión. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en la que basará su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. El auditor denegará la opinión cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber tenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a las posibles interacciones de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. La estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión modificada, la sección de opinión tendrá el título Opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión, según sea correspondiente. Opinión con salvedades. Cuando el auditor exprese una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará que su opinión, excepto por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de opinión con salvedades. A. Cuando informe la confirmación del marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco financiero. B. Cuando el informe de conformidad con el marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad. Opinión desfavorable. Cuando el auditor expresa una opinión desfavorable, manifiesta que la opinión debido a las siguientes cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedad desfavorable. A. Cuando informe la conformidad con el marco de imagen fiel, los estados financieros adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad. B. Cuando informe la conformidad con un marco de cumplimiento, los estados financieros adjuntos no han sido preparados con los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Denegación de opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, manifestará que a. El auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. B. Debido a la significación de la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y C. Corregidas la declaración requerida por los apartados, que indican los estados financieros han sido auditados para manifestar al auditor fue contratado para auditar los estados financieros. Fundamento de opinión.
Cuando el auditor emita una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos en la NIA 700, a. Sustituirá los títulos de los fundamentos de opinión requeridos por el apartado 28 de la NIA 700 por los fundamentos de la opinión con salvedades, fundamentos de opinión desfavorables o fundamentos de la denegación de opinión según corresponda, y b. Dentro de la dicha selección incluirá su descripción de la cuestión que motiva la opinión de la modificación. Si existe incorrección material de los estados financieros que afecten a la cantidad concretas de los estados financieros. Descripción de la responsabilidad del auditor en la relación con la auditoría de los estados financieros cuando el auditor deniega una opinión. Cuando el auditor deniega una opinión sobre los estados financieros haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, modificará la descripción de la responsabilidad del auditor requerida en los apartados 38 y 40 de la NIA 700 para incluirlos en los siguientes. A. Una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y emisión de información de la auditoría. B. Una declaración de que, sin embargo, debido a la cuestión o cuestiones descritas en la sección Fundamentos de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Y C. Declaración del auditor acerca de la independencia y de las demás responsabilidades éticas requeridas en los apartados 28C de la NIA 700. Consideraciones cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros. Salvo que las opiniones legales o reglamentarias lo requieren, cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros, el informe de auditoría no incluirá una sección Cuestiones clave de la auditoría, de conformidad con la NIA 701, una sección Otra información, de conformidad con la NIA 720. Comunicación de los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener una expresa opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha modificación y redacción de la modificación.